Crecí en una familia de inmigrantes italianos que llegaron a México a principios del siglo pasado, huyendo de la pobreza de Europa. Mi nonno Giuseppe y mi nonna Caterina trajeron apenas la ropa que llevaban puesta, pero tenían algo que valía más que el oro: la determinación de construir una vida digna en esta tierra bendecida. Se establecieron en una pequeña propiedad en las laderas de la Sierra de Puebla, plantando maíz y criando a sus hijos con los valores que habían aprendido en su tierra natal: trabajo duro, fe en Dios y respeto por la familia por encima de todo. Mi padre, Antonio Tesari, heredó no solo las tierras del nonno, sino también su carácter fuerte y su devoción a la Iglesia Católica. Mi madre, Rosa Bonete, venía de una familia igualmente tradicional, y juntos criaron 5 hijos según los preceptos rígidos de nuestra comunidad. Yo era la tercera hija, ni la mayor para cargar con toda la responsabilidad, ni la menor para recibir todos los mimos. Nuestra casa era sencilla pero siempre limpia, hecha de piedra, como todas las otras de la región, con un corredor amplio donde nos reuníamos las tardes de domingo después de misa. El olor a tortillas de maíz y mezcal casero siempre impregnaba nuestro hogar, junto con las conversaciones en dialecto italiano que mis padres aún preferían usar cuando estaban entre ellos. La vida en nuestra comunidad seguía un ritmo predecible, dictado por las estaciones y las tradiciones. En verano, trabajábamos en la cosecha del maíz. En invierno, las mujeres se dedicaban a las labores manuales, mientras los hombres cuidaban del mantenimiento de las propiedades. Y siempre, la iglesia estaba en el centro de todo. Bautizos, bodas, funerales. Todas las festividades eran organizadas por el padre y acompañadas por toda la comunidad. Crecía creyendo que mi vida seguiría el mismo patrón que las mujeres de mi familia. Me casaría joven con un muchacho de la propia comunidad, preferiblemente italiano. Tendría muchos hijos, cuidaría de la casa y ayudaría al marido en los trabajos de la propiedad. Era así como funcionaban las cosas. Era así como siempre habían funcionado, y nadie cuestionaba ese orden natural. En la escuela, a la que asistí solo hasta los 14 años, porque según mi padre las niñas no necesitaban mucho estudio, era considerada una buena alumna. Tenía facilidad con los números y adoraba leer los pocos libros que llegaban hasta nuestra biblioteca escolar. Pero cuando cumplí 14 años, mi educación formal llegó a su fin. Era hora de dedicarme por completo a las tareas domésticas y a los trabajos de la propiedad. Aprendí a cocinar con mi madre las recetas que ella había heredado de la nonna Caterina: mole poblano hecho a mano, salsa de tomate con epazote fresco de nuestro huerto, pozole que tardaba horas en el fogón de leña. Aprendí a coser, a bordar, a hacer conservas para el invierno. Aprendí también a trabajar la tierra, porque en las pequeñas propiedades familiares todos los brazos eran necesarios. A los 16 años ya era considerada una muchacha hacendosa y trabajadora. Los padres de los muchachos de la comunidad comenzaron a hacer comentarios discretos a mi padre sobre posibles matrimonios. Así funcionaba. Las familias se conocían desde generaciones. Sabían quiénes eran las buenas familias, quién tenía propiedades prósperas, quién criaba hijos rectos y trabajadores. Mi padre, hombre de pocas sonrisas pero de palabra firme, siempre dejó claro que no me obligaría a casarme con nadie, pero esperaba que yo eligiera a alguien de nuestra comunidad, alguien que compartiera nuestros valores, nuestra fe, nuestro origen italiano. La Beni es una buena muchacha, solía decirle a mi madre cuando pensaba que yo no estaba escuchando. Va a encontrar un buen marido, va a dar buenos nietos, va a honrar el nombre de la familia. Y yo también lo creía. A los 17 años estaba satisfecha con mi vida simple pero segura. Ayudaba a mi madre en casa por la mañana, trabajaba en los campos por la tarde, participaba en las novenas en la iglesia, iba a los bailes comunitarios los sábados por la noche, donde bailábamos siempre bajo la mirada atenta de los padres y las tías mayores. Fue en uno de esos bailes, a principios de enero de 1963, cuando mi vida tomó un rumbo completamente diferente del que mi familia y yo habíamos planeado. La fiesta era en celebración del Año Nuevo, realizada en el salón parroquial, justo en el centro de nuestro pequeño pueblo de San Miguel Zacapoaxtla. Todo el mundo estaba allí:
las familias Anete, los Carvalho, los Ross, los Fontana. El acordeón tocaba valses y polcas. Las mesas estaban repletas de comida casera y los jóvenes bailaban mientras los mayores conversaban sobre la cosecha, sobre el clima, sobre los matrimonios que se estaban formando en la comunidad. Yo estaba bailando con Giovanni Rossi, un muchacho 2 años mayor que yo, hijo de una familia respetada, cuando la música se detuvo y todos miraron hacia la puerta. Había llegado un grupo de muchachos que no eran de nuestra comunidad. Venían de Atlixco, un pueblo vecino, pero con fama de ser más liberal, menos tradicional que nuestro San Miguel Zacapoaxtla. Y oigan, dejen en los comentarios de qué ciudad están viendo a esta vieja contando sus historias. Eso calienta mi corazón, saber que mi voz está llegando lejos. Y si pueden, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. Eso ayuda mucho a esta abuela de 79 años a seguir compartiendo con ustedes. Entre esos muchachos estaba Pedro Machado, alto, moreno, con ojos verdes que parecían capaces de ver a través del alma. Usaba una camisa blanca impecable y un pantalón de vestir que contrastaba con la ropa más sencilla de nuestros muchachos locales. Había algo en él, una confianza, un encanto, una manera de sonreír que hacía que las cabezas de las muchachas se voltearan. Giovanni notó mi distracción y apretó mi mano con más fuerza. «Son los muchachos de Atlixco», susurró en mi oído con un tono que mezclaba desaprobación y celos. «Mi padre siempre dice que esa gente no es de fiar. Son demasiado modernos, no respetan las tradiciones», pero yo apenas escuchaba sus palabras. Pedro me había visto entre la multitud y caminaba hacia mí con aquella sonrisa que hacía que mi corazón latiera de una forma que nunca había sentido antes. Cuando se detuvo frente a mí y pidió permiso a Giovanni para bailar conmigo, sentí que mis piernas se debilitaban. «¿Puedo?», preguntó, extendiendo la mano, los ojos verdes fijos en los míos. Giovanni dudó, claramente contrariado, pero las reglas de educación de nuestra comunidad no permitían que se negara sin motivo. Con un gesto reluctante, se apartó, no sin antes lanzarme una mirada de advertencia. Y entonces, por primera vez en mi vida, bailé con un desconocido. Pedro era un bailarín hábil, conducía con firmeza pero delicadeza, y durante todo el vals me susurraba al oído cosas que me hacían sonrojar. Elogios a mi belleza, preguntas sobre mi familia, comentarios sobre cómo mis ojos brillaban a la luz de las lámparas del salón. «¿Cómo te llamas, linda italiana?», preguntó cuando terminó la música. «Benedita Tesari», respondí, con la voz apenas saliendo de mi garganta de lo nerviosa que estaba. «Benedita», repitió como si estuviera saboreando mi nombre. «Nombre de santa. Te queda bien. Tienes un aire de ángel». Sentí que mi rostro se calentaba con el elogio. Los muchachos de nuestra comunidad no tenían la costumbre de hablar así, tan directa y atrevidamente. Eran más reservados, más respetuosos, esperaban meses de cortejo formal antes de hacer cualquier elogio más directo. Bailamos 2 canciones más, durante las cuales Pedro me contó que era de Atlixco, que trabajaba en el comercio de su familia, que tenía 22 años y vivía en una casa grande en el centro del pueblo. Hablaba con una desenvoltura que me fascinaba y al mismo tiempo me asustaba un poco. Era tan diferente de nuestros muchachos, tan cosmopolita, por así decirlo. Cuando terminó la fiesta, Pedro pidió permiso para acompañarme hasta mi casa. Mi padre, que había observado nuestros bailes con el ceño fruncido de preocupación, inicialmente dudó, pero Pedro se presentó educadamente, habló sobre su familia, demostró conocimiento sobre agricultura que impresionó a mi padre y acabó consiguiendo el permiso. El camino hasta nuestra casa tomó apenas 15 minutos, pero para mí pareció una eternidad. Pedro hablaba sobre sus sueños de expandir los negocios de la familia, de viajar a otras ciudades, de conocer el mundo más allá de nuestras pequeñas comunidades rurales. Sus planes eran tan grandiosos, tan diferentes de la vida simple que yo conocía, que me sentí como una niña escuchando cuentos de hadas. En la puerta de casa, besó mi mano, un gesto que hizo que mi corazón latiera aceleradamente y prometió volver a verme. «¿Puedo visitarte el próximo domingo después de misa?», preguntó, dirigiéndose respetuosamente a mi padre. Mi padre, aún visiblemente incómodo con aquel pretendiente inesperado, acabó aceptando.
pero solo en el patio con la familia presente, estableció, dejando claras las reglas de nuestra casa. Pedro sonrió y asintió con la cabeza. Naturalmente, señor Tesari, no esperaría menos de una familia tan respetada. Aquella noche, acostada en mi pequeña cama que compartía con mi hermana menor, no pude dormir. Mi mente estaba llena de imágenes de Pedro, su sonrisa encantadora, sus ojos verdes penetrantes, la manera confiada como hablaba sobre el futuro. Era tan diferente de todo lo que conocía, tan emocionante. Mi hermana Lucía, 2 años menor que yo, notó mi agitación. ¿Te gustó?, susurró en la oscuridad, para no despertar a nuestros padres en el cuarto de al lado. No seas tonta, respondí. Pero sabía que ella tenía razón. Me había gustado de una forma que nunca me había gustado nadie antes. Los muchachos de nuestra comunidad eran previsibles, seguros, conocidos. Pedro representaba algo completamente nuevo, una ventana a un mundo que ni siquiera sabía que existía. El domingo siguiente, Pedro llegó puntualmente después de misa, vistiendo un traje oscuro que debe haber costado más de lo que mi padre ganaba en un mes entero. Trajo flores para mi madre y una botella de tequila fino para mi padre, gestos que demostraban educación y respeto, pero también un nivel de vida claramente superior al nuestro. Conversamos en el patio de nuestra casa, siempre bajo la supervisión discreta de mis padres, que fingían estar ocupados con otras tareas, pero mantenían oídos y ojos atentos a cada palabra, cada gesto. Pedro demostró interés genuino por nuestra propiedad, hizo preguntas inteligentes sobre las variedades de maíz que plantábamos, elogió la organización y limpieza de todo lo que veía. «Usted tiene una propiedad ejemplar, señor Tesari», le dijo a mi padre con una sinceridad que parecía genuina, «y una familia bendecida. Benedita me contó cómo todos trabajan juntos, cómo se ayudan mutuamente». Mi padre, que al principio estaba visiblemente desconfiado de aquel pretendiente de fuera, comenzó a relajarse un poco. Pedro sabía exactamente qué decir, cómo abordar a cada miembro de la familia, cómo demostrar respeto por nuestras tradiciones, aun siendo claramente de un mundo diferente. Aquella tarde pasó volando. Cuando Pedro se despidió, pidió permiso para volver la semana siguiente, y mi padre, ya un poco más receptivo, aceptó. Y así comenzó nuestro noviazgo, si es que se podía llamar así a aquellas visitas formales, siempre supervisadas por la familia. Pedro venía todos los domingos por la tarde, a veces también las noches de miércoles, cuando participaba en las novenas en nuestra iglesia. Gradualmente fue siendo aceptado por la comunidad, aunque siempre permanecía cierta reserva, cierta desconfianza por ser de fuera. Durante un mes, ese ritual se repitió. Pedro era el pretendiente perfecto, respetuoso, educado, interesado en nuestra familia y en nuestras tradiciones. Traía siempre pequeños regalos apropiados, participaba en las conversaciones familiares, demostraba intenciones serias y honorables. Pero había momentos, cuando conseguíamos quedarnos a solas por algunos minutos en el patio mientras mi madre preparaba el café, en que Pedro revelaba otro lado. Sostenía mi mano con más intensidad de lo que sería apropiado. Susurraba en mi oído palabras que me hacían temblar. Me miraba de una manera que hacía hervir mi sangre en las venas. «Benedita», me decía en una de esas ocasiones, su voz baja y urgente, «no te imaginas lo que siento por ti. No consigo pensar en nada más. No consigo dormir. Me vuelves loco». Sus palabras, tan diferentes del lenguaje formal y respetuoso que usaba frente a mis padres, me dejaban simultáneamente asustada y excitada. Era como si existieran 2 Pedros, el público correcto y ejemplar, y el privado, intenso y peligrosamente seductor. En febrero de 1963, Pedro finalmente pidió mi mano en matrimonio. Hizo la petición formal a mi padre, presentó sus condiciones financieras, habló sobre la casa que tenía en Atlixco, donde viviríamos después de la boda. Mi padre, después de consultar con mi madre y conversar largamente conmigo, dio su bendición. El compromiso fue anunciado en la iglesia el domingo siguiente y toda la comunidad nos felicitó. Las mujeres ya comenzaron a hablar sobre el ajuar, sobre la fiesta, sobre cómo yo era afortunada de haber conseguido un marido tan bien establecido.
Los hombres comentaban sobre la propiedad de la familia Machado, sobre los negocios prósperos, sobre cómo aquel matrimonio sería bueno para nuestra familia también. La boda fue fijada para junio, dando tiempo suficiente para los preparativos y para que yo cumpliera 18 años en mayo. Pero no todo eran flores. Noté que algunos miembros de la comunidad no estaban completamente felices con mi compromiso. Giovanni Rossi, el muchacho con quien yo bailaba la noche en que conocí a Pedro, apenas me saludaba ahora. Su madre, doña Carmela, hacía comentarios sutiles sobre cómo ciertas muchachas suben en la vida muy rápidamente y cómo no siempre lo que brilla es oro. Mi propia familia estaba dividida. Mi padre parecía satisfecho con la perspectiva de un yerno exitoso, pero mi madre a veces me miraba con una preocupación que no conseguía explicar. Una noche, mientras bordábamos juntas mi ajuar, ella finalmente expresó sus reservas. «Hija mía», dijo, sin levantar los ojos del bordado, «¿estás segura de que conoces bien a Pedro? Un mes es poco tiempo para conocer realmente a alguien». «Madre, él es un buen hombre», respondí, repitiendo las palabras que había usado tantas veces para convencerme a mí misma. «Respetuoso, trabajador, de buena familia». «Sí, eso es», concordó ella, pero había algo en su voz que me dejó inquieta. «Pero a veces, hija mía, las personas muestran solo lo que quieren que veamos, especialmente los hombres cuando están cortejando». Sus palabras resonaron en mi cabeza en las semanas siguientes. Comencé a observar a Pedro más atentamente, a prestar atención a pequeños detalles que antes había ignorado. La manera como su expresión cambiaba cuando pensaba que nadie estaba mirando, la impaciencia que a veces transparentaba cuando tenía que esperar para quedarnos a solas, la forma posesiva como me miraba cuando otros muchachos me saludaban en la iglesia. Pero yo estaba enamorada, completamente perdida en aquel primer amor arrollador, que consume todos los pensamientos, que hace ignorar las señales de alerta en favor de la fantasía romántica. Cuando Pedro me besó por primera vez, escondidos detrás del cobertizo donde guardábamos las herramientas agrícolas, sentí que el mundo se había transformado completamente. Fue durante una de esas escapadas románticas, a finales de marzo de 1963, que todo cambió para siempre. Pedro estaba más insistente que lo habitual, más atrevido en sus caricias. Cuando intenté retroceder, me sujetó con más fuerza. «Benedita, vas a ser mi esposa en pocos meses», susurró, los ojos verdes ahora oscuros de deseo. «¿Qué hay de malo en anticipar un poco nuestra luna de miel?» Intenté explicarle sobre mi educación, sobre los valores de mi familia, sobre cómo sería escandaloso si alguien descubriera. Pero Pedro era persuasivo, insistente, y yo estaba tan perdida en aquel torbellino de emociones que acabé cediendo. Fue allí, en el cobertizo que olía a herramientas viejas y heno seco, donde perdí mi virginidad 2 semanas antes de mi 18º cumpleaños. Fue doloroso, rápido, nada parecido a los cuentos románticos que las muchachas mayores susurraban a veces. Pero Pedro fue gentil después. Me abrazó, susurró palabras de amor y promesas de un futuro maravilloso juntos. 3 semanas después, cuando me di cuenta de que mi menstruación se había retrasado, sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. 5 días de retraso que parecieron 5 eternidades. Sentada al borde de mi cama, mirando el calendario colgado en la pared del cuarto, conté y reconté las fechas, esperando haberme equivocado. Pero no había error. Mi menstruación, siempre puntual como un reloj, simplemente no había venido. El pánico se apoderó de mí de una forma que nunca había experimentado antes. En nuestra comunidad, quedar embarazada antes del matrimonio era el peor pecado que una muchacha podía cometer. Significaba deshonra para toda la familia, expulsión de la iglesia, miradas de juicio por el resto de la vida. Algunas muchachas que pasaron por esto tuvieron que salir del pueblo, ir a vivir con parientes lejanos, desaparecer completamente de la comunidad donde nacieron. Durante una semana entera, intenté convencerme de que era solo un retraso, que el nerviosismo de la boda próxima estaba afectando mi cuerpo. Pero cuando la segunda semana pasó y las náuseas matutinas comenzaron, no pude negar más la realidad. Estaba embarazada.
La primera persona a quien se lo conté fue Pedro. Quedé de verlo después de la misa del domingo, en el mismo cobertizo donde todo había ocurrido. Mis manos temblaban tanto que apenas conseguía formar las palabras. «Pedro, necesito decirte algo», susurré, la voz quebrada. Estoy esperando un bebé. Esperaba que él se sorprendiera, tal vez se preocupara, pero que después me abrazara, me tranquilizara, me dijera que todo estaría bien, que simplemente adelantaría la boda. Al final, ¿no me amaba? Siempre decía que apenas podía esperar para que fuéramos marido y mujer, pero su reacción fue completamente diferente de lo que yo imaginaba. Su rostro palideció, después se puso rojo de rabia. Dio un paso atrás, como si yo fuera alguna enfermedad contagiosa. «¿Estás segura?», preguntó, la voz fría, controlada, tan diferente del tono cariñoso que siempre usaba conmigo. «Sí, ya llevo 2 semanas de retraso y las náuseas». «¡Mierda!», explotó, pasándose las manos por el cabello. «¡Mierda, mierda, mierda!». Nunca había oído a Pedro usar palabrotas antes. Siempre se portaba como un caballero refinado en mi presencia. Verlo así, descontrolado, agresivo, me asustó profundamente. «Pedro, ¿qué pasa? Pensé que te alegrarías. Vamos a casarnos en 2 meses de todas formas». Él me miró como si yo fuera la persona más ingenua del mundo. «¿Feliz, Benedita? No entiendes nada, ¿verdad? Mi familia jamás aceptará esto, jamás». «¿Pero por qué? Vamos a casarnos. El bebé nacerá dentro del matrimonio». «Nacerá demasiado pronto para engañar a cualquiera», gritó, perdiendo completamente la compostura. «Todo el mundo va a contar los meses, va a saber que quedaste embarazada antes de la boda. Mi familia, Dios mío, mi familia me mata». Fue en ese momento cuando comencé a entender que tal vez no conocía a Pedro tan bien como pensaba. Había algo en su reacción, en su preocupación excesiva por la opinión de la familia, que me dejó con un frío en el estómago. «Pedro, ¿no estás feliz con nuestro bebé?». Él dejó de caminar de un lado a otro y me encaró con una frialdad que me heló la sangre. «¿Qué bebé, Benedita? Todavía no es un bebé, son apenas algunas semanas. Hay maneras de resolver esto». Me tomó algunos segundos comprender lo que estaba sugiriendo. Cuando comprendí, sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. «¿Estás hablando de...?» No conseguí terminar la frase. «De resolver el problema antes de que se vuelva un problema mayor», dijo crudamente. «Conozco a una mujer en Puebla que ayuda a muchachas en situaciones como la tuya. Es discreto, rápido». «¡Pedro!», grité horrorizada. «¿Cómo puedes siquiera sugerir una cosa así? ¿Es pecado mortal? ¿Es asesinato? ¿Es supervivencia?», gritó de vuelta. «¿Crees que mi familia va a aceptar a una nuera que llegó sucia al altar? ¿Que todo el pueblo va a comentar que el primer hijo de los Machado nació prematuramente?» Sus palabras cayeron sobre mí como golpes. «Sucia al altar». Era así como me veía ahora, como algo sucio, contaminado, un problema a ser resuelto. «Pero dijiste que me amabas», susurré, las lágrimas finalmente brotando. «Dijiste que apenas podías esperar para que fuéramos marido y mujer». Pedro suspiró como si estuviera lidiando con una niña terca. «Y te amo, Benedita. Por eso estoy intentando proteger nuestro futuro. Si das a luz a un bebé prematuro, mi familia nunca me perdonará, nunca más te mirará con respeto. Es mejor que resolvamos esto ahora y lo intentemos de nuevo después de la boda». «¿Intentarlo de nuevo?», repetí incrédula. «¿Estás hablando de nuestro hijo como si fuera un experimento que salió mal?». «No es un hijo todavía», explotó. «Son algunas células. Y si no resuelves esto, puedo garantizar que no habrá boda alguna». La amenaza quedó suspendida en el aire entre nosotros, como una hoja afilada. Miré al hombre con quien pensaba que iba a pasar el resto de mi vida, al hombre que creía que me amaba. Y vi a un extraño, alguien capaz de amenazar con abandonar a la mujer que supuestamente amaba solo porque ella llevaba a su hijo. «¿Me abandonarías?», pregunté, la voz casi inaudible. «Benedita, sé razonable. Piensa en tu familia también. ¿Cómo crees que tus padres van a reaccionar cuando lo descubran? ¿Cómo te va a tratar toda la comunidad? Estoy intentando ahorrarnos a todos una humillación innecesaria». Pero yo ya no conseguía escuchar sus palabras racionales. Todo lo que podía pensar era en la vida que crecía dentro de mí, en el bebé que Pedro quería que yo matara para preservar su reputación.
Instintivamente, coloqué las manos sobre el vientre a un plano. No, dije con una firmeza que me sorprendió. No voy a hacer eso. El rostro de Pedro se contorsionó en una expresión de pura rabia. Entonces eres más estúpida de lo que pensaba. Dio media vuelta y salió del cobertizo, dejándome sola con mi decisión y mis lágrimas. Fue la primera vez que me sentí verdaderamente sola desde que todo comenzó. En los días siguientes, Pedro no apareció para nuestras visitas habituales. Mis padres lo extrañaron. Hicieron preguntas que yo no sabía cómo responder. Inventé excusas sobre que él estaba ocupado con los preparativos de la boda, con negocios de la familia, pero veía la preocupación creciendo en sus ojos. Una semana después de nuestra conversación en el cobertizo, Pedro finalmente reapareció. Llegó una noche de miércoles, pidiendo hablar conmigo a solas. Mi padre dudó. No era hora apropiada para visitas de cortejo, pero acabó permitiendo que conversáramos en el patio con la puerta de la casa abierta. He pensado mucho sobre nuestra conversación, dijo, la voz baja pero controlada, y llegué a una conclusión. Voy a hablar con mi familia sobre adelantar la boda para mayo. Por un momento sentí un alivio inmenso. Tal vez Pedro había cambiado de idea. Tal vez realmente me amaba lo suficiente para enfrentar los comentarios maliciosos de la comunidad. Pero, continuó, y el tono de su voz me hizo helar, con una condición. Dirás a todos que perdiste al bebé, que tuviste un aborto espontáneo durante la luna de miel. Así, cuando quedes embarazada de nuevo en algunos meses, nadie sospechará nada. Lo miré, incrédula. ¿Quieres que mienta sobre perder a nuestro hijo? Quiero que seas inteligente para proteger nuestro futuro. ¿Y si me niego? Sus ojos verdes, que antes me parecían encantadores, ahora me recordaron al hielo. Entonces no habrá boda. Y una muchacha soltera embarazada en una comunidad como la nuestra. Bueno, tú sabes cómo termina eso. La amenaza era clara. Pedro me daría dos opciones: casarme y fingir que el bebé había muerto, o ser abandonada para enfrentar sola la deshonra y el ostracismo social. No había tercera alternativa en su mente cruel. Necesito pensar, murmuré. No tardes mucho, dijo, levantándose para irse. Cada día que pasa, se vuelve más difícil esconder tu condición, y después de que se fue, me quedé sentada en el patio por horas, mirando las estrellas e intentando entender cómo mi vida se había transformado en una pesadilla tan rápidamente. El hombre que yo pensaba que amaba me estaba chantajeando, forzándome a elegir entre mi dignidad y mi seguridad. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Le contaría todo a mi madre. Necesitaba la orientación de alguien en quien confiaba, alguien que me amaba incondicionalmente. Esperé a que mi padre saliera para los trabajos de la propiedad y mis hermanas fueran a la escuela. «Madre», comencé, sentándome a su lado en la cocina, donde preparaba conservas para el invierno. «Necesito contarte algo muy grave». Ella debe haber percibido algo en mi tono de voz, porque dejó inmediatamente lo que estaba haciendo y me dio su atención total. Con la voz quebrada y lágrimas corriendo por mi rostro, le conté todo. Lo que había ocurrido en el cobertizo, el embarazo, la reacción de Pedro, sus amenazas, sus condiciones para la boda. Mi madre escuchó todo en silencio, su rostro pasando por una gama de expresiones: shock, tristeza, rabia. Cuando terminé, me atrajo hacia un abrazo apretado. «Mi querida hija», susurró, «deberías haberme contado antes. No deberías estar pasando por esto sola». «Madre, ¿qué hago?» Pedro dijo que si no acepto sus condiciones, cancela la boda. Y una muchacha soltera embarazada es mejor que una mujer casada con un hombre cruel, dijo ella con una firmeza que me sorprendió. «Benedita, lo que me has contado sobre Pedro, eso no es amor, es manipulación, es chantaje. Pero la comunidad, ¿qué van a decir?» «Papá, tu padre es un hombre de honor», dijo mi madre, sosteniendo mi rostro entre sus manos callosas. «Cuando sepa lo que Pedro hizo, lo que está intentando hacer, estará a tu lado. Somos tu familia, y la familia protege a la familia». Sus palabras me dieron una fuerza que no sabía que tenía. Por primera vez desde que descubrí el embarazo, sentí que tal vez no estaba completamente sola. «Vamos a contarle a tu padre esta noche», decidió mi madre. «Y mañana le dirás a Pedro que no acepta sus condiciones,
que no vas a mentir sobre tu propio hijo y que no te casarás con un hombre que te chantajea. Aquella noche, después de la cena, mi madre pidió hablar con mi padre a solas. Oí voces alteradas viniendo de su cuarto. Después, silencio. Cuando mi padre salió, sus ojos estaban rojos de rabia. «¿Dónde está ese desgraciado?», fue lo primero que dijo al verme. «Papá, ningún hombre trata así a mi hija», dijo, la voz temblorosa de furia. «Ninguno». Al día siguiente, cuando Pedro llegó para nuestra conversación marcada, encontró no solo a mí, sino a mi padre esperando en el patio. La expresión confiada en el rostro de Pedro desapareció instantáneamente cuando vio la postura amenazadora de mi padre. «Señor Tesari», comenzó, intentando mantener la compostura. «Vine a hablar con Benedita sobre...» «Viniste a oír su respuesta», lo cortó mi padre, «sobre tus condiciones indecentes para casarte con mi hija». Pedro palideció. «Ella te contó qué tipo de hombre eres realmente», dijo mi padre, dando un paso adelante. «El tipo que chantajea a una muchacha inocente que amenaza con abandonar a la mujer embarazada de su hijo». «Señor Tesari, usted no entiende la situación». «Entiendo perfectamente», lo cortó mi padre nuevamente. «Y mi respuesta es simple. Sal de mi propiedad y nunca más vuelvas. Mi hija no se casará contigo». El rostro de Pedro se contorsionó en una máscara de rabia y humillación. «Se van a arrepentir de esto», dijo, la voz baja pero cargada de veneno. «Una familia de campesinos ignorantes rechazando a un machado. No saben con quién se están metiendo». «Sé exactamente con quién me estoy metiendo», respondió mi padre sin intimidarse. «Con un cobarde que no asume sus responsabilidades». Pedro me miró una última vez y en aquella mirada vi no amor, no arrepentimiento, sino puro odio. «Vas a pagar por esto, Benedita», dijo antes de darse vuelta y salir de nuestra propiedad. Sus palabras me acosaron por días. Había algo en la forma como las dijo, una promesa siniestra que me hizo dormir mal por semanas. Pero al menos ahora sabía qué tipo de hombre Pedro realmente era. Y sabía que, a pesar de todas las dificultades que vendrían, había hecho la elección correcta. Lo que no sabía era que Pedro Machado no era el tipo de hombre que aceptaba ser rechazado, y que él y su familia tenían recursos y conexiones que harían de mi vida un infierno mucho peor de lo que yo podría imaginar. La guerra por la vida de mi hijo apenas estaba comenzando. Durante el mes de mayo, cuando cumplí 18 años, mi vida se transformó en una pesadilla. La primera cosa extraña ocurrió un lunes por la mañana. Mi madre me había mandado a la tienda del señor Giuseppe a buscar harina y azúcar para los preparativos de la semana. Era un trayecto que yo hacía al menos 3 veces por semana desde niña. Conocía cada piedra del camino, cada vecino que siempre me saludaba con una sonrisa, pero aquella mañana las cosas estaban diferentes. Doña Carmela Rossi, madre de Giovanni, que siempre me trataba con cariño maternal, me miró de reojo cuando pasé frente a su casa, susurrando algo a la vecina que no conseguí oír. Pero el tono era claramente malicioso. El propio señor Giuseppe en la tienda, normalmente tan hablador y alegre, me atendió de forma fría, casi hostil. «Buenos días, señor Giuseppe», saludé, intentando mantener la normalidad. «Días», respondió secamente, sin levantar los ojos de la libreta donde anotaba las ventas. «Necesito 2 kilos de harina de trigo y 1 de azúcar». Él tomó los productos sin decir una palabra, pesó todo en un silencio cargado. Cuando fui a pagar, finalmente me miró a los ojos y había algo allí que me heló la sangre. Una mezcla de desaprobación y pena. «Benedita», dijo finalmente, la voz baja, «mi esposa quiere saber si no prefieres hacer tus compras en otro lugar de ahora en adelante». Sus palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. «¿Otro lugar? ¿Pero por qué, señor Giuseppe? Mi familia siempre ha sido cliente de su tienda». Él suspiró pesadamente, como si las próximas palabras fueran dolorosas de pronunciar. «Llegaron hasta nosotros ciertas informaciones sobre ti, sobre tu conducta. Mi esposa cree que es mejor que no sirvamos más a muchachas de reputación dudosa». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo lo sabían? ¿Quién lo había contado? Pedro había prometido discreción y mi familia ciertamente no había difundido la noticia. «Señor Giuseppe»,
No sé qué informaciones llegaron hasta usted, pero... No tienes que explicar nada, muchacha, me cortó, pero su tono se había suavizado un poco, como si también él estuviera incómodo con la situación. Solo, tal vez sea mejor que hagas tus compras en Puebla de ahora en adelante. Salí de la tienda con las compras en las manos y lágrimas en los ojos, sintiendo las miradas curiosas y juzgadoras de todos los que pasaban por la calle principal. Era como si una marca invisible hubiera sido quemada en mi frente, identificándome como una mujer caída, indigna del respeto de la comunidad. En casa, le conté a mi madre lo que había pasado. Ella se puso furiosa, amenazó con ir hasta la tienda a decirle unas cuantas palabras al señor Giuseppe, pero yo la detuve. Sabía que eso solo empeoraría las cosas, solo daría más combustible a los chismorreos. ¿Cómo lo supieron, madre?, pregunté, todavía intentando entender. Solo tú, papá y yo lo sabíamos. Mi madre sacudió la cabeza pensativa. Pedro, dijo finalmente, o alguien de su familia quieren destruirnos, forzarnos a salir de la comunidad. Desafortunadamente, ella tenía razón. En los días siguientes aparecieron otras señales. El padre de nuestra iglesia, que siempre me saludaba calurosamente después de las misas, pasó a ignorarme completamente. Las mujeres de la comunidad, que antes me incluían en sus ruedas de conversación, ahora susurraban cuando yo pasaba, callándose abruptamente cuando notaban que yo estaba escuchando. Pero lo peor estaba por venir. Una semana después del incidente en la tienda, comenzaron las ofertas de ayuda. La primera vino de doña Elisabetta Fontana, una mujer mayor conocida en la comunidad por sus conocimientos de hierbas medicinales. Apareció en nuestra casa una tarde de jueves, cargando una cestita cubierta con un paño blanco. «Vine a ver cómo está nuestra querida Benedita», le dijo a mi madre con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Supe que anda algo indispuesta. Mi madre la recibió con la cortesía habitual. Ofreció café, hizo las conversaciones triviales, pero yo podía sentir la tensión en el aire, la manera como doña Elisabetta me observaba, como si estuviera evaluando ganado en el mercado. «Te traje un té especial, querida», dijo finalmente, descubriendo la cestita. Dentro había un frasco de vidrio oscuro, lleno de un líquido marrón que exhalaba un olor fuerte y desagradable. Está hecho con hierbas que recojo personalmente en la sierra. Muy bueno para problemas femeninos. La manera como dijo «problemas femeninos» me hizo percibir inmediatamente de qué se trataba. Era un té abortivo, disfrazado de remedio inocente. «Qué gentil de su parte, doña Elisabetta», dijo mi madre diplomáticamente. «Pero Benedita está bien, no necesita remedios». «Ah, pero es bueno tener a mano», insistió la mujer, forzando el frasco en mis manos. «A veces los problemas femeninos aparecen de repente y es mejor resolverlos al principio, cuando todavía es simple». Sus palabras eran código. Me estaba ofreciendo una forma de librarme del embarazo, probablemente siguiendo órdenes de alguien de la familia Machado. Pero yo no era tonta. Sabía que esos tés caseros podían ser mortales, que muchas mujeres habían muerto intentando abortar con hierbas. «Gracias», dije, tomando el frasco solo para que ella dejara de insistir. «Lo guardaré». Cuando se fue, tiré el contenido del frasco en el inodoro y guardé el recipiente vacío. No quería ni imaginar qué tipo de veneno había allí dentro. Pero las ofertas de ayuda no pararon ahí. 3 días después apareció doña Mercedes, una partera jubilada que había ayudado a traer al mundo a la mitad de los niños de la comunidad. Su abordaje fue más directo. «Oí decir que tienes un problema», dijo sin rodeos después de que mi madre nos dejó solas por algunos minutos. «Un problema que necesita ser resuelto rápidamente». «No tengo ningún problema, doña Mercedes». Ella me miró con aquellos ojos pequeños y astutos. «Muchacha, no me tomes por tonta. Sé reconocer un vientre comenzando a crecer cuando lo veo. Y sé también que no hay anillo en tu dedo». Instintivamente, coloqué las manos sobre el vientre, que comenzaba a mostrar las primeras señales del embarazo. «¿Cómo lo sabe?» «Tengo ojos, querida, y también tengo experiencia en resolver situaciones delicadas como la tuya. Conozco maneras seguras, discretas. Puedo venir aquí una noche cualquiera, cuando tus padres estén durmiendo». La sangre se heló en mis venas. Estaba ofreciéndose a hacer un aborto en mi propia casa mientras mis padres dormían.
La frialdad con que hablaba sobre resolver mi situación me hizo darme cuenta de que no estaba lidiando con alguien movida por compasión, sino por dinero. ¿Quién la mandó aquí?, pregunté directamente. Ella dudó por una fracción de segundo antes de responder. Nadie me mandó. Es caridad cristiana ayudar a una muchacha en apuros. Mentira. Yo veía en sus ojos que alguien le había pagado para que viniera hasta aquí a ofrecerme sus servicios. La familia Machado estaba escalando sus tácticas. No necesito su ayuda, dije firmemente. Piénsalo bien, muchacha, dijo, su voz asumiendo un tono más amenazador. Una joven soltera con hijo en una comunidad como la nuestra, eso no termina bien para nadie. Una amenaza más velada, un intento más de asustarme para que hiciera lo que ellos querían. Después de que se fue, le conté todo a mis padres. Mi padre se puso lívido de rabia. Esos desgraciados no van a parar, dijo, caminando de un lado a otro en la cocina. Primero intentan destruir nuestra reputación en la comunidad, ahora intentan matar a mi nieto. Antonio, dijo mi madre, la voz preocupada. Tal vez deberíamos considerar mudarnos de aquí, ir lejos, donde nadie nos conozca. ¿Huir?, explotó mi padre. Dejar nuestra tierra, nuestra vida, por culpa de unos cobardes. Jamás. Pero yo veía la preocupación genuina en sus ojos. La familia Machado tenía poder, influencia, dinero. Podían hacer nuestra vida imposible en la comunidad, forzarnos a salir a través de la presión social y económica. Las semanas siguientes probaron que mi padre estaba subestimando el alcance de la influencia de los Machado. Comenzamos a tener dificultades para vender nuestros productos. Los comerciantes que siempre compraban nuestro maíz, nuestro mezcal casero, nuestros quesos, de repente perdieron el interés. Algunos fueron directos. Les habían aconsejado no hacer más negocios con nosotros. Mi padre intentó vender directamente en el mercado de Puebla, pero incluso allí encontró puertas cerradas. La familia Machado tenía tentáculos que se extendían mucho más allá de nuestro pequeño San Miguel Zacapoaxtla. Fue entonces cuando comenzaron los accidentes. El primero ocurrió una mañana de finales de mayo, cuando yo estaba tendiendo ropa en el tendedero detrás de la casa. Una teja suelta del tejado se desplomó, pasando a pocos centímetros de mi cabeza. Si hubiera dado un paso más adelante, me habría golpeado de lleno. Mi padre examinó el tejado y descubrió que los clavos que fijaban aquella teja específica habían sido removidos recientemente. Alguien había subido allí durante la noche y saboteado intencionalmente. No fue un accidente, dijo, la voz sombría. Alguien está intentando hacerte daño. El segundo accidente ocurrió algunos días después. Yo estaba volviendo de la fuente donde buscábamos agua para beber, cargando 2 baldes pesados, cuando tropecé con una piedra que nunca había estado allí antes. Caí de rodillas, derramando toda el agua, pero felizmente conseguí proteger el vientre en la caída. Cuando volví para examinar el lugar, descubrí que alguien había colocado intencionalmente una piedra grande justo en medio del camino, en un punto donde las sombras de los árboles la dejaban casi invisible. El tercer accidente fue el más aterrador. Estaba ayudando a mi madre a preparar conservas en la cocina cuando el mango de la olla donde hervía mermelada de tuna simplemente se soltó. La olla entera de metal hirviendo habría caído sobre mi vientre si yo no hubiera saltado hacia atrás instintivamente. Mi padre examinó la olla y descubrió que los tornillos que fijaban el mango habían sido deliberadamente aflojados. Alguien había entrado en nuestra casa y saboteado nuestros utensilios. «Están intentando herir al bebé», dijo mi madre, las lágrimas corriendo por su rostro. «Quieren forzar un aborto a través de accidentes». Era exactamente eso. La familia Machado había percibido que yo no aceptaría sus ofertas de ayuda voluntariamente. Entonces, estaban intentando forzar la situación a través de accidentes que causarían heridas suficientes para que yo perdiera el embarazo. Pero lo peor estaba por venir. Una semana después del incidente de la olla, recibí una visita inesperada. Era Pedro acompañado de 2 mujeres que yo nunca había visto antes. Una señora elegante, de mediana edad, claramente de clase social elevada, y una muchacha más joven, rubia, bonita, pero con ojos fríos como el hielo. «Benedita», dijo Pedro, fingiendo aquella cortesía que yo ahora sabía que era completamente falsa. «Me gustaría presentarte a mi madre,
doña Concepción Machado, y a mi prometida Isadora. Sus palabras me golpearon como puñetazos. ¿Prometida? Pedro ya estaba comprometido con otra, apenas 3 meses después de haberme pedido en matrimonio. ¿Prometida?, conseguí susurrar. Sí, dijo la mujer rubia, Isadora, con una sonrisa venenosa. Pedro y yo nos vamos a casar el mes que viene. En realidad, ya estábamos comprometidos incluso antes de que él te conociera. ¿No es así, querido? Pedro tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado, pero asintió. Era un compromiso de familia. Tú entiendes cómo son estas cosas, Benedita. Comprendí entonces la extensión de la mentira. Pedro nunca me había amado de verdad. Yo había sido apenas una diversión, un pasatiempo mientras sus padres arreglaban su matrimonio con una muchacha de su propia clase social. Y cuando las cosas se complicaron con mi embarazo, él simplemente volvió a los planes originales. Vinimos aquí en una misión de caridad, dijo doña Concepción, la voz dulce, pero los ojos duros como piedra. Supimos de tu situación infeliz y queremos ayudar. ¿Qué tipo de ayuda?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Financiera, dijo ella, sacando de su bolso un sobre grueso. Hay dinero suficiente aquí para que resuelvas tu problema discretamente, y aún sobre para recomenzar la vida en otro lugar, lejos de aquí. Era una propuesta de soborno, dinero a cambio de mi silencio y de la vida de mi hijo. ¿Y si me niego? La sonrisa de doña Concepción se tornó aún más helada. Bueno, querida, creo que ya has tenido una muestra de lo difícil que puede ser la vida para una familia que no se adecúa a los estándares de la comunidad. Imagino que los extraños accidentes que han sufrido últimamente sean apenas el comienzo. Allí estaba la confesión velada de que ellos eran responsables por los intentos de herirme y la promesa de que las cosas solo empeorarían si yo continuaba resistiendo. Piénsenlo bien, dijo Pedro, dirigiéndose tanto a mí como a mis padres, que habían llegado al oír voces extrañas. Una familia simple como la de ustedes no tiene recursos para protegerse de infortunios continuos. Sería una pena si algo más grave ocurriera. La amenaza ahora era abierta, descarada. Ya no fingían que todo era coincidencia o caridad. Estaban dejando claro que tenían poder para destruir a nuestra familia si yo no hacía lo que querían. Tienes 3 días para decidir, dijo doña Concepción, dejando el sobre la mesa. Después de eso, no puedo garantizar que nuestra generosidad continúe disponible. Después de que se fueron, mi familia permaneció en silencio por un largo tiempo. Finalmente mi padre tomó el sobre y lo arrojó al fuego de la chimenea. No negociamos con chantajistas, dijo, la voz firme, pero los ojos preocupados. Pero necesitamos encontrar una forma de protegerte a ti y al bebé. Aquella noche, tomamos una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Si la familia Machado quería guerra, tendría guerra. Pero nosotros lucharíamos en nuestros propios términos y con nuestras propias armas. La batalla por la vida de mi hijo apenas comenzaba. Después de quemar el sobre con el dinero sucio de los Machado, mi familia pasó la noche entera planeando nuestra supervivencia. Mi padre, hombre de pocas palabras pero mucha determinación, ya tenía una idea en mente. Vamos a buscar a mi hermano José en Ciudad de México, dijo, reflexionando en voz alta. Tiene una pensión en el barrio de Tepito. Siempre dijo que si necesitábamos algo, solo teníamos que aparecer. Mi madre sacudió la cabeza preocupada. Antonio, dejar nuestra tierra, nuestra vida aquí ya terminó, dijo él, la cruda realidad en sus palabras. Van a continuar atormentándonos hasta conseguir lo que quieren, y yo no voy a arriesgar la vida de mi hija y de mi nieto. En el fondo, yo sabía que él tenía razón. Los 3 días de plazo que doña Concepción había dado estaban pasando, y cada hora que se acercaba al fin del ultimátum, yo sentía una opresión mayor en el pecho. Ellos tenían poder, recursos, conexiones que nuestra familia simple jamás podría enfrentar. Pero salir de San Miguel Zacapoaxtla significaba abandonarlo todo. Nuestra propiedad, nuestros vecinos, nuestra historia. Era como morir y renacer en otro lugar, sin nada más que la ropa que llevábamos puesta y la esperanza de un futuro mejor. En el segundo día después de la visita de los Machado,
tomamos nuestra decisión final. Mi padre vendería nuestra propiedad al primer comprador que apareciera, aunque fuera por un precio muy por debajo del valor real. Lo importante era conseguir dinero suficiente para recomenzar en otro lugar. Fue cuando ocurrió el peor de todos los accidentes hasta entonces. Yo estaba en el patio alimentando a las gallinas, como hacía todas las mañanas, cuando sentí un dolor terrible en el estómago. Un dolor que me dobló por la mitad. Me hizo soltar el balde de maíz y agarrarme a la cerca para no caer. Era como si 1000 cuchillos me estuvieran perforando por dentro. ¡Madre!, grité antes de vomitar violentamente, pero lo que salió no era comida, era sangre. Sangre rojo vivo que manchó el suelo de tierra del patio. Mi madre vino corriendo, y cuando me vio, se puso blanca como el papel. Benedita, ¿qué pasó? No sé, conseguí susurrar entre las olas de dolor. Me duele mucho el estómago. Ella me ayudó a llegar hasta la casa, me acostó en la cama y comenzó a examinar los síntomas. Dolor abdominal intenso, vómitos con sangre, sudores fríos. No eran síntomas de embarazo, eran síntomas de envenenamiento. ¿Qué comiste hoy por la mañana?, preguntó, la voz urgente. Solo el café con leche y pan que usted preparó. ¿Algo más? ¿Bebiste agua de algún lugar diferente? Fue entonces que recordé. Comí algunas tunas del nopal cuando fui a alimentar a las gallinas. Estaban dulces, maduras. Mi madre corrió hasta el nopal y volvió con algunas tunas en las manos. Las examinó cuidadosamente y encontró lo que temía. Un polvo blanco, casi imperceptible en las cáscaras de algunas frutas, especialmente en las que estaban más accesibles a la altura que una persona embarazada naturalmente tomaría. «Veneno», dijo, las manos temblando. Alguien envenenó las tunas. La realización fue terrible. Habían entrado en nuestra propiedad durante la noche y colocado veneno en las tunas, sabiendo que yo tenía la costumbre de comer algunas durante mis labores matutinas. Era un intento de asesinato disfrazado de accidente. Si yo moría, dirían que fue intoxicación alimentaria, algo común en la época. Mi madre me hizo beber litros de agua con sal para provocar más vómitos, intentando eliminar lo máximo posible del veneno de mi organismo. Pasó el día entero dándome tés de hierbas para limpiar el estómago, haciéndome caminar cuando el dolor lo permitía para mantener la sangre circulando. ¿El bebé?, susurré en un momento en que el dolor disminuyó un poco. ¿Y si el veneno lastimó al bebé? No pienses en eso ahora, dijo ella, pero vi la preocupación en sus ojos. Eres fuerte. El bebé es fuerte. Lo van a conseguir. Aquella noche fue la peor de mi vida. El dolor venía en olas, haciéndome doblar el cuerpo y apretar los dientes para no gritar. Mi madre se quedó a mi lado toda la noche, haciendo compresas frías para bajar la fiebre, dándome pequeños sorbos de agua para mantener la hidratación. En medio de la madrugada, comencé a sangrar. No mucho, pero lo suficiente para aterrorizarnos. Era sangrado vaginal, exactamente lo que los Machado querían provocar. Un aborto espontáneo causado por el envenenamiento. «No», susurré, colocando las manos sobre el vientre. «No voy a dejar que se lleven a mi hijo». Mi madre intentó convencerme de que me quedara acostada en reposo absoluto, pero algo dentro de mí dijo que quedarse quieta sería rendirse. Me levanté de la cama, ignorando el dolor y la debilidad, y comencé a caminar despacio por el cuarto. «Benedita, necesitas descansar». «No, madre, si me quedo quieta, voy a perder al bebé. Necesito luchar». Y luché. Caminé. Bebí los tés que mi madre preparaba, conversé con mi hijo, sin saber si era niño o niña. Le prometí que no dejaría que nadie nos separara. El sangrado disminuyó gradualmente, los dolores se espaciaron y al final de la mañana siguiente todavía estaba embarazada. Pero aquel episodio nos mostró claramente que ellos no iban a parar. El próximo intento podría ser aún peor, aún más directo. Necesitábamos salir de San Miguel Zacapoaxtla inmediatamente. Mi padre pasó los 2 días siguientes vendiendo todo lo que podíamos vender. La propiedad fue vendida por la mitad del valor real a un comerciante de Puebla que no hizo preguntas. Los animales, las herramientas, los muebles, todo fue liquidado rápidamente, incluso con enorme perjuicio. «El dinero se recupera»,
dijo mi padre contando los billetes. La vida no. En 5 días, nuestra familia entera estaba lista para dejar San Miguel Zacapoaxtla para siempre. 2 maletas de ropa, algunos pocos objetos de valor sentimental y el dinero de la venta. Era todo lo que quedaba de una vida entera en aquella tierra. En la víspera del viaje, Pedro apareció una vez más, solo esta vez, sin su madre o su prometida. Parecía nervioso, preocupado, diferente de la arrogancia que había demostrado en las visitas anteriores. «Supe que se van», dijo, intentando parecer casual. «¿Y qué tiene eso?», respondió mi padre hostil. Quería hablar con Benedita, a solas. Mi padre iba a negarse, pero le hice una señal para que lo dejara. Quería oír lo que Pedro tenía que decir. Quería mirar a los ojos del hombre que estaba intentando matar a mi hijo. Cuando nos quedamos solos en el patio, Pedro mostró un lado que yo nunca había visto antes. Vulnerabilidad, casi miedo. «Benedita, necesitas saber que no fue idea mía», dijo, evitando mis ojos. «El envenenamiento, los accidentes, fue mi madre. Está obsesionada con proteger nuestra reputación familiar». «¿Y tú lo permitiste?», respondí sin piedad. «¿Sabías que ella estaba intentando matarme y no hiciste nada para impedirlo?». «Yo no podía», se comenzó, pero se detuvo, dándose cuenta de lo patético que sonaba. «Eres un cobarde, Pedro Machado», dije, la voz firme, a pesar del dolor que aún sentía en el cuerpo. «Un cobarde que deja que otros hagan el trabajo sucio por ti». Él me miró entonces, y por un momento vi algo que podría haber sido arrepentimiento. «Si salen del pueblo, yo garantizo que nadie irá tras ustedes». «Mi palabra». «Tu palabra no vale nada», respondí. «Pero nos iremos de todos modos, no por miedo a ustedes, sino porque mi hijo merece crecer lejos de esta podredumbre». Pedro asintió lentamente. «¿Y el bebé, si es...?» «No es tuyo», corté, colocando las manos sobre el vientre que comenzaba a mostrar una pequeña curvatura. «Este bebé es mío, solo mío. Renunciaste a cualquier derecho cuando intentaste forzarme a matarlo». Él se quedó en silencio por un momento. Después suspiró pesadamente. «Siempre fuiste más fuerte de lo que pensé, Benedita, más valiente». «Tuve que serlo», respondí. «Ustedes me obligaron a hacerlo». A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera, nuestra familia estaba en la estación de autobús de Puebla, esperando el primer autobús para Ciudad de México. Yo estaba con 3 meses de embarazo, todavía débil por el envenenamiento, pero viva. Mi hijo estaba vivo. El viaje duró el día entero. Sentada en el asiento duro del autobús, mirando por la ventana los paisajes que cambiaban gradualmente de las montañas de la sierra a las llanuras cercanas a la capital, sentí que estaba dejando atrás no solo un lugar, sino toda una vida. Llegamos a Ciudad de México al final de la tarde de un jueves lluvioso de junio de 1963. La ciudad era más grande, más ruidosa, más sucia que cualquier cosa que yo hubiera visto antes. Las calles estaban pavimentadas, los edificios eran altos, las personas caminaban rápido, sin saludar a los extraños. Mi tío José nos recibió en su pensión en Tepito, con los brazos abiertos. Era un hombre jovial, diferente de mi padre en muchos aspectos, pero con el mismo corazón generoso, típico de nuestra familia. «Madonna mía», exclamó al vernos cargando nuestras pocas posesiones. «¿Qué pasó en San Miguel Zacapoaxtla?». Mi padre contó una versión editada de la historia. Problemas con vecinos, dificultades económicas, necesidad de recomenzar. No mencionó mi embarazo, ni las amenazas de los Machado. Era mejor así, al menos por ahora. José nos dio 2 cuartos en el último piso de la pensión, simples, pero limpios. «Quédense el tiempo que necesiten», dijo. «La familia es la familia». En los primeros días en Ciudad de México, apenas salí de los cuartos. Todavía me estaba recuperando del envenenamiento y la ciudad grande me intimidaba. Pero gradualmente comencé a explorar el barrio, a conocer a los vecinos, a entender cómo funcionaba la vida urbana. Era diferente de todo lo que conocía. En San Miguel Zacapoaxtla, todo el mundo conocía a todo el mundo. Cada familia tenía su historia, su reputación. En Ciudad de México, especialmente en Tepito, que era un barrio de inmigrantes y trabajadores, nadie hacía preguntas sobre el pasado. Cada uno cuidaba de su propia vida.
Fue liberador darme cuenta de que podía caminar por las calles sin sentir miradas juzgadoras, que podía hacer compras en los mercados sin oír comentarios sobre mi situación. Aquí, una muchacha embarazada y soltera no era un escándalo. Era apenas una historia más en una ciudad llena de historias. 2 semanas después de nuestra llegada, conseguí empleo en una panadería del barrio. El dueño, don Manuel, era un portugués anciano que necesitaba ayuda para atender a los clientes y mantener la limpieza. No pagaba mucho, pero era suficiente para ayudar en los gastos familiares. «Eres trabajadora», me dijo en mi tercer día de trabajo. «Y educada. Eso es raro hoy en día». No comenté sobre mi embarazo, que todavía no era muy visible bajo los vestidos anchos que usaba. Pretendía trabajar lo máximo posible antes de que se notara, para conseguir ahorrar algo de dinero para después del nacimiento. Mi padre encontró trabajo como jardinero en una casa rica del barrio de Las Lomas. Era bien diferente del trabajo rural que conocía, pero aplicó la misma dedicación que siempre había demostrado. Mi madre comenzó a hacer costuras para las vecinas, aplicando las habilidades que había desarrollado a lo largo de los años. Poco a poco, nos fuimos estableciendo en la nueva vida. No era fácil. La nostalgia de San Miguel Zacapoaxtla dolía todos los días y el dinero siempre era escaso. Pero habíamos ganado algo precioso: paz. Nadie estaba intentando envenenarnos, amenazarnos, forzarnos a hacer cosas contra nuestra voluntad. En el 4.º mes de embarazo, finalmente le conté a mi tío José sobre mi situación. Él se sorprendió al principio, pero rápidamente se mostró solidario. «Un niño siempre es una bendición», dijo, abrazándome. «No importan las circunstancias». Fue él quien me presentó a la partera del barrio, doña Asira, una mujer morena de 50 años que tenía una excelente reputación en la comunidad. Diferente de las parteras de San Miguel Zacapoaxtla, que eran todas blancas y descendientes de europeos, doña Asira traía conocimientos indígenas mezclados con técnicas modernas. «Tu bebé está fuerte», dijo después de examinarme. «Pasaste por momentos difíciles, pero conseguiste proteger a la criatura. Eres una madre guerrera». Sus palabras me llenaron de orgullo y determinación. Yo era una madre guerrera. Había luchado contra el veneno, contra amenazas, contra toda una familia poderosa que quería destruir a mi hijo, y había vencido. En el 5.º mes, cuando mi vientre ya no podía ocultarse más, tuve que dejar el empleo en la panadería. Don Manuel fue comprensivo. Me dio una cantidad extra como ayuda y prometió que siempre habría lugar para mí cuando pudiera volver a trabajar. Fue entonces cuando comencé a sentir las primeras contracciones. No eran las contracciones del parto todavía. Faltaban 4 meses para eso, pero pequeños espasmos que me recordaban constantemente que había una vida creciendo dentro de mí. Una vida que había sobrevivido a todo lo que intentaron hacer para destruirla. «Aguanta firme ahí dentro», susurraba a mi vientre durante esos momentos. «Falta poco ahora. Pronto estarás en mis brazos y nadie más podrá separarnos». Agosto de 1963 llegó frío y húmedo. Yo estaba en el 6.º mes de embarazo. Grande, incómoda, pero feliz. A pesar de todo lo que habíamos pasado, mi familia había sobrevivido, se había adaptado, había encontrado un nuevo hogar y mi hijo estaba fuerte, pateando con vigor, mostrando que había heredado la determinación de su madre. Fue cuando llegó la carta. La carta llegó una mañana de agosto, traída por el cartero que siempre saludaba a mi madre con una sonrisa. Pero esta vez su rostro estaba serio, preocupado. «Carta para la familia Tesari», dijo, extendiendo el sobre. «Viene de San Miguel Zacapoaxtla». Mi corazón se heló. ¿Quién de allá todavía sabría nuestra dirección? ¿Quién tendría motivos para escribirnos? Mi padre abrió el sobre con manos temblorosas. Era una carta de doña Carmela Rossi, madre de Giovanni. Su caligrafía cuidadosa contaba una historia que me hizo perder el piso. Pedro Machado había muerto. Según la carta, había sufrido un accidente terrible 2 semanas antes. Estaba volviendo de una fiesta en Puebla, conduciendo solo en una noche lluviosa, cuando perdió el control del coche en una curva. El vehículo volcó varias veces antes de chocar contra un árbol. La muerte fue instantánea. Doña Carmela escribía con una mezcla de chisme y piedad cristiana, contando cómo toda la comunidad estaba conmocionada,
cómo la familia Machado estaba devastada, cómo la boda con Isadora había sido cancelada abruptamente. Pero había más en la carta, la parte que realmente me dejó sin aliento. Oí decir que Benedita está esperando un hijo, escribió. Si es verdad y si es de Pedro, la familia Machado tiene derecho a saberlo. Al fin y al cabo, puede ser el único nieto que doña Concepción tendrá ahora. Dejé caer la carta de mis manos. Incluso muerto, Pedro todavía representaba una amenaza para mí y mi hijo. Su familia podía intentar reclamar derechos sobre mi bebé, obligarme a volver a San Miguel Zacapoaxtla, forzarme a entregar a mi hijo para ser criado por los Machado. No pueden encontrarnos, dijo mi madre, percibiendo mi pánico. Doña Carmela no sabe nuestra dirección exacta, pero mi tío José se había puesto pálido al leer la carta. En realidad, dijo reluctantemente, puede que sí la sepa. Pregunté a algunos conocidos de San Miguel Zacapoaxtla cómo estaban ustedes cuando llegaron aquí. Es posible que la información se haya difundido. El miedo que yo pensaba haber dejado atrás volvió con toda su fuerza. Imaginar a doña Concepción Machado apareciendo en Ciudad de México, intentando llevarse a mi hijo, me hizo sentir náuseas que no tenían nada que ver con el embarazo. Necesitamos mudarnos nuevamente, dijo mi padre, siempre práctico en momentos de crisis, a un lugar donde no puedan encontrarnos. Pero yo estaba en el 6º mes de embarazo. Viajar en esa condición sería arriesgado, y comenzar todo de nuevo en otro lugar, sin conocidos, sin trabajo, sin estructura, sería aún más peligroso para mí y para el bebé. Fue doña Asira, la partera, quien nos dio la solución. Cuando le conté sobre nuestra situación, pensó por algunos minutos antes de hablar. Conozco un lugar, dijo finalmente, una casa de monjas en la zona norte de la ciudad. Ellas acogen a muchachas en situaciones difíciles, especialmente embarazadas sin familia. Podrían decir que Benedita es viuda, que el marido murió en un accidente de trabajo. La idea era arriesgada, pero tenía sentido. Si yo fuera una viuda joven, embarazada del primer hijo, eso explicaría mi situación sin levantar sospechas, y en un convento estaría protegida tanto física como legalmente. 3 días después, me despedí de mi familia una vez más. Esta vez, la separación sería temporal, solo hasta que el bebé naciera y yo tuviera fuerzas para trabajar nuevamente. Pero dolía como si fuera definitiva. El convento de las Hermanas de la Caridad quedaba en una parte más antigua de la ciudad, rodeado por muros altos y portones de hierro. La Madre Superiora, Hermana Teresita, era una mujer pequeña, pero de presencia imponente, con ojos gentiles pero penetrantes. Entonces tú eres la joven viuda que doña Asira mencionó, dijo, examinándome de arriba abajo. ¿Cuántos meses de gestación? 6 meses y medio, madre. ¿Y no tienes familia que pueda ayudarte? Había ensayado esta respuesta. Mis padres son muy ancianos, no tienen condiciones de cuidar a un niño, y los padres de mi difunto marido no me aceptan. Era verdad. Técnicamente, los padres de Pedro realmente no me aceptaban. Hermana Teresita asintió comprensiva. Aquí tendrás techo, comida y cuidados médicos hasta que nazca el bebé. A cambio, ayudarás en los trabajos del convento conforme tus condiciones físicas lo permitan. Después del nacimiento, podrás quedarte algunos meses más para recuperarte y hacer planes para el futuro. El cuarto que me dieron era pequeño, pero limpio, con una cama simple, un armario y una imagen de Nuestra Señora en la pared. Había otras 6 mujeres en la misma situación que yo. Algunas realmente viudas, otras con historias que preferían no contar, todas unidas por la necesidad de un lugar seguro para dar a luz. La rutina en el convento era rígida, pero reconfortante. Nos despertábamos a las 5 de la mañana para las oraciones. Después teníamos un desayuno simple, pero nutritivo. Las embarazadas hacíamos trabajos ligeros, costura, limpieza de vegetales, cuidado de las plantas del jardín. Las tardes estaban dedicadas al descanso y a las oraciones vespertinas. Fue allí, en aquel ambiente de paz y protección, que finalmente conseguí relajarme completamente. Por primera vez desde que descubrí el embarazo, no necesitaba mirar por encima del hombro. No necesitaba temer que alguien intentara lastimarme a mí o a mi bebé. Las hermanas eran gentiles y competentes. Hermana María José,
La enfermera del convento me examinaba semanalmente, acompañando el desarrollo del bebé, enseñándome ejercicios para facilitar el parto, preparándome para lo que estaba por venir. Tu bebé está perfectamente posicionado, dijo en una de esas consultas, y eres joven y fuerte, será un parto normal, sin complicaciones. En el 8º mes, comencé a sentir aquella inquietud típica del final del embarazo. El bebé se movía constantemente, como si estuviera ansioso por salir. Apenas dormía, no por miedo, sino por expectativa. Pronto conocería el rostro del hijo que tanto había luchado por proteger. Fue en una madrugada de finales de diciembre de 1963 que las contracciones reales comenzaron. Diferentes de los pequeños espasmos que sentía desde hacía meses, estas eran intensas, regulares, inequívocas. Desperté a la hermana María José, que inmediatamente puso en acción el plan que habíamos ensayado. El parto duró 14 horas, horas de dolor intenso, pero también de determinación absoluta. Con cada contracción pensaba en todo lo que había pasado para llegar hasta allí. El envenenamiento, las amenazas, el exilio, la soledad, todo para proteger esta vida que ahora luchaba por venir al mundo. «Veo la cabeza», gritó doña Asira, que había sido llamada para ayudar en el parto. «Un esfuerzo más, Benedita. Tu hijo ya casi está aquí». Y entonces, a las 3 de la tarde de un domingo soleado de diciembre, oí el primer llanto. Un llanto fuerte, saludable, indignado. El llanto de alguien que había sobrevivido a todos los intentos de impedir su existencia. «Es un niño», anunció doña Asira, colocando al bebé en mis brazos. «Un niño lindo y perfecto». Miré aquel rostrito rojo y arrugado, los puños cerrados, los ojos que intentaban abrirse para ver el mundo. Era el rostro más bello que jamás había visto en la vida. Era mi hijo, mi guerrero, mi victoria contra todos los que intentaron destruirlo. «¿Cómo se va a llamar?», preguntó la hermana María José. No necesité pensar. Había elegido el nombre meses antes. «Roberto», dije, acariciando el rostro del bebé. «Roberto Tesari». Roberto, que significa brillo de la gloria. Tesari de mi padre, de mi familia, de las personas que me apoyaron cuando el mundo entero parecía conspirar contra mí. No había nada de los Machado en aquel nombre, en aquella identidad. Mi hijo sería criado conociendo solo una verdad, que era amado incondicionalmente por una madre que había arriesgado todo para traerlo al mundo. En los días siguientes al nacimiento, recibí visitas de mi familia. Mi padre lloró al sostener al nieto por primera vez. Mi madre no paraba de repetir cómo Roberto se parecía a mí cuando yo era bebé. Mi tío José trajo regalos, ropitas, pañales, una cuna pequeña de madera que él mismo había hecho. «Es un bebé fuerte», dijo mi madre, observando cómo Roberto mamaba con vigor. «Va a crecer sano y determinado, igual que su madre». Pasé 2 meses en el convento recuperándome del parto y aprendiendo a ser madre. Las hermanas me enseñaron a bañarlo, a cambiar pañales, a reconocer los diferentes tipos de llanto. Otras madres que estaban allí compartían experiencias, consejos, historias. Cuando Roberto cumplió 2 meses, llegó la hora de salir del convento y enfrentar el mundo real. La hermana Teresita me ofreció trabajo como costurera en una fábrica de ropa que el convento apoyaba, donde podría llevar a Roberto conmigo durante los primeros meses. «Eres una muchacha valiente», me dijo el día de mi partida. «Enfrentaste adversidades que hubieran quebrado a muchas personas, pero nunca te rendiste. Tu hijo tiene suerte de tener una madre así». Volví a la pensión de mi tío con Roberto en brazos y esperanza en el corazón. Había vencido. Había protegido a mi hijo de todos los que intentaron destruirlo. Había garantizado que viniera al mundo sano y amado. La fábrica de ropa donde comencé a trabajar quedaba en el barrio de la Merced. Era ruidosa, calurosa, llena de máquinas de coser que funcionaban sin parar, pero era honesta, pagaba puntualmente y me permitía tener a Roberto cerca durante la jornada. «Tienes manos hábiles», me dijo doña Irma, la supervisora, después de una semana de trabajo. «Y eres puntual, dedicada. Si continúas así, pronto tendrás un ascenso». Poco a poco, nuestra vida fue tomando forma. Yo trabajaba durante el día, cuidaba de Roberto por la noche.
Los fines de semana visitaba a mi familia. No era una vida fácil. Criar a un hijo sola nunca lo es. Pero era una vida nuestra, construida con nuestras propias manos. Roberto creció fuerte y saludable. A los 6 meses ya sonreía a todos. A los 8 meses intentaba ponerse de pie. A los 10 meses dijo su primera palabra: mamá. Cada paso en su desarrollo era una victoria, una prueba de que habíamos vencido todos los obstáculos. En 1966, cuando Roberto tenía 2 años, recibí una propuesta inesperada. Doña Irma se estaba jubilando y me ofreció la oportunidad de comprar su parte en un pequeño taller de costura. Era arriesgado. Significaba usar todos los ahorros que había juntado en 2 años de trabajo, pero también era una oportunidad de independencia total. Tienes talento para el negocio, dijo ella, y determinación para hacer que funcione. Con tu historia, tu fuerza, estoy segura de que conseguirás construir algo grande. Acepté la propuesta. El taller era pequeño, apenas 4 máquinas de coser y una mesa de corte, pero era mío, completamente mío. Coloqué un letrero en la puerta: Costuras Tesari, ropa a medida. Los primeros meses fueron difíciles. Trabajaba de la madrugada a la noche, cuidaba de Roberto entre un cliente y otro. Hacía de todo para mantener el negocio funcionando, pero poco a poco la clientela fue creciendo. Mujeres que apreciaban mi trabajo lo recomendaban a amigas que lo recomendaban a otras amigas. En 1968 ya tenía 6 empleadas y una lista de espera de 2 meses para vestidos de fiesta. Roberto, ahora con 4 años, jugaba en el fondo del taller mientras yo trabajaba, dibujando, inventando historias, creciendo rodeado por el ruido de las máquinas y el olor de telas nuevas. En 1970, conocí a Carlos, un contador que venía una vez al mes para organizar los libros de mi empresa. Era un hombre gentil, trabajador, que trataba a Roberto como si fuera su propio hijo. Nuestro noviazgo fue lento, respetuoso, construido sobre la base sólida de la amistad y el respeto mutuo. Nos casamos en 1972, en una ceremonia simple pero feliz. Roberto, entonces con 8 años, fue nuestro paje llevando los anillos con seriedad de adulto. Carlos adoptó a Roberto oficialmente, dándole su apellido, pero siempre respetando la historia que habíamos construido juntos. «Es tu hijo», dijo Carlos cuando discutimos la adopción. «Tú luchaste por él, lo criaste, lo protegiste. Yo solo quiero formar parte de la familia de ustedes». Tuvimos 2 hijos más, María en 1974 y Juan en 1976. Roberto fue el hermano mayor perfecto, protector, cariñoso, enseñando a los menores los valores de determinación y coraje que yo había intentado transmitirle. Los años que siguieron fueron de crecimiento constante. Costuras Tesari se convirtió en uno de los talleres más respetados de Ciudad de México. Compramos una casa propia en el barrio de Coyoacán. Mandamos a los 3 hijos a buenas escuelas. Construimos una vida próspera y feliz. Roberto se graduó en ingeniería, se casó con una muchacha maravillosa, me dio 4 nietos hermosos. María se convirtió en profesora. Juan siguió el camino de su padre en la contabilidad. Todos crecieron sabiendo que habían sido deseados, amados, protegidos. Nunca le conté a Roberto toda la verdad sobre su padre biológico. Él sabía que Carlos no era su padre de sangre, pero creció creyendo que su padre verdadero había muerto en un accidente cuando yo estaba embarazada. Era una media verdad que nos protegía a todos de las sombras del pasado. En 1985, Carlos murió de un infarto, dejando un vacío enorme en nuestras vidas, pero también dejó un legado de amor, dedicación y ejemplo de cómo un hombre de verdad trata a una familia. Hoy, a los 79 años, miro hacia atrás y veo una vida plena, rica, llena de conquistas que nunca imaginé posibles cuando era una joven aterrorizada, huyendo de San Miguel Zacapoaxtla. Tengo 15 nietos y 6 bisnietos, una empresa que todavía funciona bajo la dirección de María, una familia unida y próspera. Pero sobre todo, tengo a Roberto, mi primer hijo, mi guerrero. La prueba viviente de que el amor de una madre es capaz de vencer cualquier obstáculo, cualquier enemigo, cualquier intento de destrucción. Él nunca supo que casi fue asesinado antes de nacer. Nunca supo de los venenos, de las amenazas, de los planes siniestros que intentaron impedir su existencia.
Creció libre de esas sombras, protegido por mi determinación de darle solo amor y oportunidades. Y ustedes, mis queridos, que me han escuchado hasta aquí, quiero que sepan que no importa cuán difícil sea su lucha, no importa cuán poderosos sean sus enemigos, el amor verdadero siempre vence. La determinación de una madre, la fuerza de una familia unida, la fe en Dios. Esas son armas más poderosas que cualquier dinero, cualquier influencia, cualquier maldad. Si les gustó mi historia, si tocó sus corazones de alguna forma, por favor, dejen un me gusta en este video y suscríbanse a nuestro canal Memorias de las Abuelas. Sus likes y suscripciones me motivan a seguir contando estas historias de superación, incluso cuando es doloroso revisitar ciertos recuerdos. No olviden dejar en los comentarios desde qué ciudad están viendo a esta abuela contar sus historias. Eso calienta mi corazón saber que mi voz está llegando lejos. Mi historia es prueba de que siempre hay esperanza, siempre hay una salida, siempre hay un mañana mejor esperándonos. Solo hay que tener el coraje de luchar por él, con todo mi amor y todas las bendiciones de Dios. Benedita Rosalina Tessari.